Vamos, niños, niñas, nuestras crónicas de la inteligencia artificial. Estas son las escalofriantes crónicas de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que me han salido con que la inteligencia artificial va a sustituir a los psíquicos, videntes, profetas, tarotistas, astrólogos y otros mentecatos vendecuentos que le dicen a la gente cosas sobre su futuro y similares. Me llamó muchísimo la atención porque efectivamente el periódico The Star anunció que se decía que algunos programas de inteligencia artificial podían echar mano de la astrología y podían echar mano del tarot y podían echar mano de hacer cosas para decirle a la gente lo que quiere oír, porque la gente va a esos lugares a oír lo que quiere, que le digan vas a tener mucho éxito y las cosas van a salir bien, vas a conocer a una persona que te va a querer muchísimo y tú lo vas a querer muchísimo, o la vas a querer muchísimo y van a ser felices y todo esto. Es lo que sabe qué decir cualquiera que haya hecho esto. Yo tenía amigos que en un momento dado fueron lectores hasta de cartas del tarot y luego se avergonzaban. Entonces yo le pregunté a ChatGPT, ¿cómo me va a ir el mes próximo si soy Tauro? Me dice, lo siento, pero no puedo predecir eventos específicos o proporcionar lecturas astrológicas precisas, espérense, ya que no tengo acceso a información actualizada ni capacidad para realizar predicciones futuras. La astrología es una creencia y práctica que involucra la interpretación de la posición y movimiento de los cuerpos celestes en relación con los eventos de la Tierra. Todo esto no es que lo sepa la inteligencia, el algoritmo lo está sacando de lo que ha aprendido. Pero es más inteligente que la mayoría de los videntes que no te van a decir esto, ¿no? Pero entonces te dice, si estás interesado en cómo te irá el próximo mes, te recomiendo enfocarte en establecer metas claras, tomar decisiones informadas y trabajar en áreas importantes de tu vida. No me digas. De verdad. Ay, no se me había ocurrido. Mantener una actitud positiva, esforzarte por tus objetivos y buscar oportunidades de crecimiento personal puede influir en cómo te va en cualquier periodo de tiempo. Sí, pero vamos, más obvio, el capitán evidente, ¿no? Si tienes preguntas específicas o necesitas consejos sobre algún tema en particular, no dudes en preguntar y estaré encantado de ayudarte en la medida de mis capacidades. Fíjense que es exactamente lo que hacen los videntes. Las recomendaciones que me he dado son más genéricas que una bolsa de papel de estraza, ¿ok? Papel marrón. Ha reconocido que la astrología es una creencia, pero me da el tipo de comentarios que pueblan todas las páginas de astrología del mundo. Generalizaciones vagas, obviedades simples, tonterías que cualquiera podría decirte sin necesidad de cobrarte. Entonces no dudé en preguntar y le volví a preguntar ¿cuál es mi pareja ideal si soy Acuario? Entonces me dijo ChatGPT, la astrología sugiere ciertas características y compatibilidades basadas en los signos zodiacales, pero es importante recordar que estas interpretaciones son generalizaciones y no garantizan la compatibilidad en relaciones individuales. Cada persona es única y las relaciones son influenciadas por una amplia gama de factores. ¡No me digas! ¡Qué sorpresa! Si eres Acuario, se cree que tienes cualidades como la originalidad, la independencia, la creatividad y la mentalidad progresista. A que a usted también le pasa sin ser Acuario. A menudo se dice que tienes una naturaleza sociable y amigable. ¿Yo? No, yo no. Y que valoras la amistad en tus relaciones, eso sí, pero sociable y amigable poco. No soy antisocial, soy antiimbéciles, pero eso me vuelve en gran medida antisocial. En términos de pareja ideal, según la astrología, algunas veces se mencionan los signos de Géminis y Libra como posibles compatibilidades para Acuario. Es decir, no te lo digo, pero te lo digo. Lo que cuenta el periódico The Star es lo siguiente. Los expertos dicen que
los videntes bots son mejores que los verdaderos porque pueden obtener su sabiduría de una vasta, enorme base de datos y no están afectados por las emociones y preconcepciones humanas. Así que millones de personas están yendo con videntes de inteligencia artificial, que no es inteligencia, volvamos a decirlo, para prever lo que viene. En vez de visitar a psíquicos o a videntes y cruzarles las manos con dinero a cambio de lecturas de tarot, están visitando a mediums de inteligencia artificial en línea que utilizan elaborados algoritmos y técnicas de aprendizaje de máquina para saber qué va a ocurrir en el futuro. Los expertos afirman que los clarividentes bots son mejores que los vivos porque pueden obtener su sabiduría de una vasta base de datos. El movimiento tecnológico está amenazando el futuro de los místicos tradicionales que venden sus servicios por todos lados, como usted puede ver por allí. Mata la risa. Yo no sé si esto demuestra nuevamente que los videntes, clarividentes y demás tienen cero inteligencia o demuestra que la credibilidad humana es intensísima. Pero lo que más me llama la atención y lo que me parece más interesante es que efectivamente no lo vio venir, no lo vinieron venir los místicos. Siempre me recuerda esto, el chiste aquel del tipo que va a ver a una vidente, entonces llama a la puerta y la vidente dice, ¿quién? Vaya mierda de vidente, tendría que saber que soy yo. Bueno, pero ya hablando más en serio, el Parlamento Europeo se ha opuesto a algunas cuestiones de inteligencia artificial que tienen preocupada a la gente, como la vigilancia biométrica en tiempo real, e impuso condiciones para los nuevos sistemas como ChatGPT, con el que estuve jugando ahora, al aprobar la ley de inteligencia artificial que se está negociando en Bruselas para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque es una herramienta útil, limitando a su vez los posibles riesgos, porque todas las herramientas tienen riesgos, no de que se apodere del mundo, ni va a resolverlo todo ni nos va a sustituir a todos. Es una herramienta útil que debe ser controlada porque todas las herramientas tienen riesgos. Los martillos tienen riesgos, los cuchillos tienen riesgos y tienen muchísimas utilidades, por supuesto. Lo que me gustó es esto: con 499 votos a favor, 28 en contra y 93 abstenciones, la Eurocámara fijó su posición de cara a las negociaciones que empezaron este miércoles con la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, que son órganos de gobierno, los tres de la Unión Europea, para pactar el texto definitivo de la ley que continuarán bajo la presidencia rotatoria de España, que empezó el pasado 1 de julio. La ley clasificará a los sistemas de inteligencia artificial de acuerdo a 4 niveles de riesgo, de mínimo a inaceptable. Las aplicaciones más arriesgadas no son las de se va a apoderar del mundo, son las que se utilizan, por ejemplo, para contratación o la tecnología orientada a niños, que eso sí son riesgos reales. Enfrentará requisitos mucho más estrictos, entre ellos ser más transparente y estar obligada a utilizar datos precisos, no vaguedades como la que acabamos de oír. Los 27 Estados miembros de la Unión Europea se encargarán de que se cumplan las reglas. Como siempre pasa en las organizaciones multinacionales, cada Estado aplica las leyes de acuerdo a su propia potestad. Es lo que pasa con la Agenda 2030, ¿se acuerdan? Que gente como Laje, que voy a tener lo que comentar finalmente, porque ya vi el vídeo de Laje inventándose cosas sobre la Agenda 2030, es que obligan a los estados. No, nadie obliga a nadie, esto es un acuerdo entre todos, pero cada estado lo va a hacer a su manera, le completa la historia. Pero los reguladores de cada país de los 27 miembros de la Unión Europea podría obligar a las compañías a retirar sus apps del mercado si no cumplen con los requisitos que se están estableciendo. Esto significa que algunos usos de la inteligencia artificial estarán absolutamente prohibidos, como por ejemplo encargarse de gobernar el mundo. No.
Por ejemplo, los de las calificaciones sociales como las que usa China, sistemas que juzgan a las personas con base en su comportamiento para darle premios o castigos. También estará prohibida la inteligencia artificial que explota a personas vulnerables, entre ellas a los niños y probablemente a los usuarios de videntes y psíquicos, o utiliza manipulación subliminal que puede ser dañina, por ejemplo, un juguete parlante interactivo que impulse un comportamiento peligroso. Y esto no tiene que ser con la inteligencia artificial, es el mismo tipo de cosas, de precauciones que se tenían con otros juguetes parlantes. Yo me acuerdo de uno que le gustaba mucho a una de mis hijas, que era el Furby. ¿Se acuerdan de los Furbys? Hablaban y todo, no eran inteligencia artificial, pero había que ser muy cuidadoso con lo que decía el Furby, porque no fuera a resultar que le estaba diciendo al niño, tírate por la ventana. Las herramientas de policía predictiva que se dedican a manejar los datos, a analizar los datos para prever, quién puede o no cometer un delito, como en la película, también estarán prohibidas en la Unión Europea. Un añadido clave es un requisito para documentar de manera exhaustiva cualquier material con derechos de autor utilizado para enseñarle a los sistemas de inteligencia artificial cómo generar texto, imágenes, vídeo y música que se parezcan a un trabajo humano. Y este solo requisito ya habría resuelto parte del problema de la huelga de actores y escritores en Estados Unidos, que la de escritores ha llegado a los 100 días ya, por cierto. Esto permitiría a los creadores de contenido saber si sus publicaciones en sus blogs, si sus libros digitales, si sus artículos científicos, si sus canciones han sido utilizadas para enseñar a los algoritmos que accionan sistemas como ChatGPT. Así que podrían decidir si su trabajo se ha copiado y si se ha copiado, pues que les paguen la parte de derechos de autor que les corresponden. Es de lo que hablábamos, por cierto, al principio de esta emisión. Tras las demandas del Parlamento Europeo está la de prohibir la vigilancia biométrica, decíamos, en tiempo real en espacios públicos, es decir, el reconocimiento facial al estilo chino, que es algo que va en contra de lo que han defendido tanto el Ejecutivo comunitario como los países de la Unión Europea, algunos países que apuestan por permitir que esto se haga si lo autoriza un juez en casos muy específicos. Los eurodiputados sí abrieron la puerta a poderlos utilizar a posteriori con autorización judicial y para perseguir delitos graves. Esas son las leyes que realmente se necesitan para que se desarrolle con la menor cantidad de riesgos posible una herramienta útil, no la tontería de Yuval Noah Harari de ¡ay, es que nos han hackeado el futuro! No es cierto, no seas payaso. En pleno debate sobre la necesidad de regular los sistemas que son capaces de generar texto y material audiovisual, el Parlamento Europeo quiere que sus desarrolladores demuestren que han reducido los riesgos que la tecnología puede generar a la salud, a los derechos fundamentales y al sistema democrático. Los eurodiputados también quieren que los usuarios que utilicen esta tecnología para generar imágenes falsas, los llamados deepfakes, especifiquen que el contenido se ha manipulado mediante inteligencia artificial y si no lo hacen, obviamente que serán sancionados. Asimismo, piden que los desarrolladores de estos sistemas expliquen de forma suficientemente detallada qué datos protegidos por derechos de autor han utilizado para entrenar a su inteligencia artificial. Es un principio, está verde, está discutiéndose la ley. Este boceto sometido a votación por el Europarlamento es un paso adelante, pero nos dice claramente por dónde es que deben legislarse la inteligencia artificial y por qué lado hay peligros reales que no tienen nada que ver con las conspiranoias que se están marcando a unos y que son verdaderamente la conspiranoia al límite. La conspiranoia al límite es: se van a apoderar de nuestras mentes, de nuestros cerebros, nos van a hacer todo por nosotros, nos van a meter en una dictadura horrorosa de las máquinas. ¿Y cómo se llamaba? Acabo de olvidar cómo se llamaba la inteligencia artificial que controlaba todo en Terminator. ¿Skynet? Ustedes díganme, no me acuerdo de ello. Pero bueno, esa es más o menos la idea. ¿No le parece que la apariencia de ella que da ChatGPT no es más que una versión pequeña del teorema del mono infinito? Pues sí, es que es
lo llaman el loro estocástico. Alguien lo llamó el loro estocástico a la inteligencia artificial, por lo menos a la de chateo, y efectivamente es un loro estocástico. El otro día alguien ya me escribió directamente a mi correo: oye, mira, hemos hecho esta inteligencia artificial generadora, por favor, pruébala, mira, ya estás en la lista blanca para entrar. Les agradezco muchísimo, por cierto. Y entonces la sometí a la prueba que someto a todas las inteligencias artificiales generativas de imágenes, y le dije: una persona tocando un violín azul realista. En inglés, para que lo entienda: a person playing a realistic blue violin. El resultado es aterrador. Hasta ahora, nada. Hasta ahora ninguna inteligencia se ha acercado siquiera a una persona tocando un violín azul realista. Que vamos, un niño de 8 años lo intenta mejor, por supuesto, pues que el niño de 8 años es inteligente y la inteligencia artificial no es inteligente.